En la tutoría anterior entonces estuvimos trabajando entonces este ejercicio. Voy a repetir aquí un momentico. Básicamente tenemos entonces unos periodos, tenemos 12 periodos y a esos 12 periodos entonces le colocamos pues como unas demandas, de forma pues como un poco arbitraria, ¿cierto? Entonces a partir de ello empezamos a aplicar la fórmula que tenemos nosotros aquí al lado, ¿sí? Para determinar lo que es, pues para aplicar el método de Winter, ¿cierto? Bien, entonces determinamos inicialmente lo que es el nivel medio inicial, teniendo en cuenta entonces que como vamos a trabajar, bueno, la gráfica, aquí está, recordemos que la gráfica nos mostraba entonces una estacionalidad de periodos como de A4, ¿cierto? O sea, si miramos nosotros aquí los rangos, entonces estaban de A4, entonces por lo tanto estamos una estacionalidad acá, agregando entonces 4 periodos iniciales, llamados entonces periodo 0, menos 1, menos 2, menos 3, ¿sí? Teniendo entonces eso, calculamos entonces ahora sí un nivel medio, un S sub t. Este S sub t entonces lo que hicimos fue básicamente, le doy aquí para mirar entonces cómo calculábamos, ¿cierto? Entonces teníamos que ese nivel medio inicial básicamente es igual a, aplicando aquí la fórmula, tenemos un valor promedio total, ese valor promedio total, ese de 7 que tenemos aquí, es 146.58, que lo que hicimos fue calcularlo entonces, es que como tenemos la estacionalidad de 4 periodos, entonces construimos esta tabla aquí, auxiliar, para cada año, entonces asignamos 4 periodos, o lo que uno llamaría pues como los trimestres, ¿cierto? Tenemos 4 trimestres. Entonces a cada trimestre, a cada año, o sea, a cada ciclo de año por trimestre, entonces sacamos el promedio. Y este sería entonces el promedio general, el promedio entre estos tres promedios. Pues, también podemos haberlo sacado como promedio entre los 12 datos que tenemos acá iniciales, ¿cierto? Le dice entonces, tenemos que, la fórmula dice que es el valor, el valor promedio de allí, más el t sub 0, bueno, aquí el t sub 0 lo habíamos sacado antesito, que es 5.5, y si ya le recordamos cuál es, ¿cierto? ¿Cómo terminó entonces ese 5.5? Por el n-1 dividido 2. Recordemos aquí entonces que para el n-1 dividido 2, lo que hicimos fue seleccionar todo nuestro rango de datos, nuestros 12 rangos de datos, los contamos. Pues aquí decíamos, es muy fácil porque tenemos 12 datos, ¿cierto? Entonces podemos haber colocado enseguida aquí 2. Pero la forma más lógica para que y automática para hacerlo es que aplicamos la fórmula entonces que es contara, ¿cierto? Recuerden ustedes que colocamos contara, abrimos paréntesis y seleccionamos entonces el rango con el que queremos trabajar, ¿sí? Cerramos ahí entonces el paréntesis para finalizar la función contara y así le colocamos entonces el menos 1, cerramos entonces allí y luego entonces colocamos dividido 2. Esto es para que primero cuente el rango, luego a ese rango le reste 1 y finalmente esa resta lo divida entonces entre 2, ¿sí? O sea, el producto pues, que tenemos aquí dividido entre 2. Entonces por lo tanto nos daría de 176.85. Listo. La tendencia inicial, recuerden que la tendencia inicial, entonces lo que hacemos es tomar los promedios de 2 años, en este caso pues 2 periodos que sean consecutivos, ¿sí? Aquí terminamos entonces lo que fue el promedio, los dos promedios, bueno, el promedio del ciclo 2 o del año 2, año 3, y para calcular pues como esa tendencia inicial, tenemos en cuenta también es como los ciclos, o sea, tenemos entonces 4 trimestres, entonces por lo tanto eso es dividido pues entre 4. Eso es lo que nos muestra aquí la fórmula que tenemos, ¿sí? El promedio de dos valores iniciales consecutivos dividido entonces entre la cantidad de periodos que nosotros vamos aquí a analizar. En este caso, pues que según la gráfica, lo que nos dijo que eran trimestres. Listo, ya tenemos allí la tendencia, el nivel medio inicial. Ahora entonces sacamos una matriz de periodo, recordemos aquí rapidito esa matriz de periodo, entonces indicándole básicamente que pues es una matriz como reflejo de esta matriz inicial acá. Tenemos entonces el año 1, en el año 1 tenemos los primeros 4 periodos, en el año 2 entonces tenemos periodos del 5 al 8 y 3 del 8 al 12.
Esto, ¿para qué sacamos esta matriz de periodos? Para sacar entonces los factores estacionales, ¿sí? ¿Cuáles son los factores estacionales? Entonces ahí sí aplicamos, un momento, aplicamos entonces esta fórmula que tenemos entonces acá, que por eso te la arrastré y la colocamos entonces aquí. Entonces, para el primer periodo estacional, o el factor estacional pues que tenemos aquí, entonces tendríamos, miren, dando doble clic, como es la fórmula, entonces tenemos esto. Eh, este, la demanda inicial, ¿cierto? En este caso, pues demanda inicial es, tomamos nosotros este A, sería B10, o sea, la tendencia, perdón, esa es la tendencia inicial, que es de 5.55, que lo tenemos ya aquí nosotros calculado, ¿cierto? Aquí es importante que no lo hicimos la clase pasada, y lo que lo aclaremos entonces es que como esa fórmula la vamos a arrastrar para los demás datos, estamos calculando aquí apenas para el primer factor estacional, y estamos a arrastrar para los siguientes datos, entonces por eso esa tendencia inicial tiene los símbolos del peso, ¿cierto? Para bloquear aquí la celda, que sería, bueno, la tendencia, ¿cierto? Tendencia inicial menos, ¿sí? Y tenemos entonces menos el rango. Entonces el rango es, mira que otra vez contamos los datos, es contar entonces desde B2 hasta D5, otra vez nuestro rango de datos, ¿cierto? Que hemos organizado entonces acá, desde B2 hasta B5. Igual, como esta matriz que tenemos aquí, que estamos contando, para que no se nos mueva cuando queremos arrastrar la fórmula, lo que hacemos entonces es bloquearla, ¿cierto? Recuerden que nuevamente para bloquear, en cada celda que está marcada, pues que compone la matriz, o sea, la celda inicial y la celda final, presionamos entonces F4, ¿cierto? Listo. Menos G2. ¿Cuál es G2? Es que como estamos calculando el primer factor estacional, entonces ese G2 sería nuestro primer periodo de la matriz. ¿Sí? Matriz periodo. Entonces haciendo pues como una correspondencia. Hablamos de matrices, una matriz de 3 por 4. Entonces este es el elemento que está en la fila 1, columna 1. Entonces debe corresponder con el elemento de los factores estacionales de la fila 1, columna 1. Entonces, de allí tomamos entonces este G2. Listo. Este es B9. B9, recordemos entonces que es la... aquí me he equivocado yo primero. Este es B10, es el nivel medio, y B9 es la tendencia. Aquí estaba leyéndolo al revés. ¿Sí? B10 es el nivel medio, y B9 que es la tendencia inicial. Recordemos que estos son los datos iniciales, ¿cierto? Entonces le damos Enter, y así entonces, teniendo las celdas bloqueadas, para las cuales los datos tienen que estar fijos, entonces lo que hacemos es arrastrar, ¿cierto? Los tres niveles y hacia los 4 periodos pues, que tenemos. O sea, los 3 años, 4 periodos por año. Listo. Ahora, como la idea es que normalicemos estos valores, ¿cierto? Cuando hablan de normalizarlo es que estos factores estacionales deben de corresponder entonces a nuestros periodos, que son 4. Entonces sacamos un promedio por fila. Entonces tenemos el periodo 1 para el año 1, año 2, año 3. En este caso los factores estacionales. Entonces su promedio entonces sería igual a, básicamente entonces igual al promedio de estos tres datos, perdón, que nos da 0.51. Como estos datos van a ir cambiando a medida que, o este promedio, perdón, va a ir cambiando a medida que bajamos entonces en cada ciclo de esos estacionales, entonces podemos arrastrar nuestra fórmula. ¿Sí? Entonces ahí nos calcula pues automáticamente los periodos para cada ciclo, ¿cierto? Correspondiente pues al año. Ahora, de aquí entonces lo que hacemos es una suma. Recuerden, lo que queremos entonces aquí es normalizar estos datos estacionales. Hacemos una suma y nos damos cuenta entonces que la suma está por encima de. ¿Encima de qué? O sea, nos da 4.02, que es por encima antes de los niveles, que son 4 solamente. O sea, nos debe dar exactamente 4. Entonces, ¿cómo hacemos para normalizarlo? Listo, entonces tenemos aquí
Y es que cada periodo de estos, o sea, cada promedio de estos, lo dividimos por el total de, o sea, esta suma total que nos dio acá, ¿sí? Y lo multiplicamos por 4 para normalizarlo, pues que al final la suma en sí nos vaya a resultar entonces que sea 4. Recordemos que aquí, como esta fórmula la vamos a arrastrar, entonces los promedios van a ir cambiando a medida que vayamos entonces normalizándolo, ¿cierto? Pero el valor que no cambia es ese valor de la suma total, que es de 4,02. Es por eso J12 va aquí entonces bloqueado, ¿sí? Para que cuando arrastremos no nos afecte pues el resultado y nos aplique la fórmula de forma correcta. Y luego hacemos otra vez la suma y nos damos cuenta entonces ahora sí que tenemos los valores normalizados y entonces la suma ya la tenemos igual a 4, igual a nuestros periodos acá, ¿sí? Hasta allí vamos bien, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos de forma así rápida. Hacer donde llevamos la sesión anterior. Estoy cogiéndole. Zair, buenas tardes. Listo. Bien, entonces ahora sí. Estos valores normalizados, ¿para qué nos sirven? Aquí tenemos entonces la estacionalidad, ¿cierto? Es lo que estamos buscando. Perdón, la normalización. Estamos buscando la normalización y ya tenemos la normalización de nuestros primeros datos o nuestros valores pues como iniciales, nuestros rangos iniciales, ¿cierto? Te voy a colocar aquí igual y voy a seleccionar entre los datos que están aquí normalizados y arrastro para que indicar que esos son mis 4 valores iniciales. Bien, miren que con estos datos que hicimos aquí fue allá entonces como esta normalización para inicializar entonces los coeficientes, ¿cierto? Listo. El método de Winter entonces trabaja con unos valores de aproximación. Entonces por acá aparte, miren, si vamos a aplicar la fórmula, un momento aquí, bueno, no la tengo aquí escrita, ya la buscamos y la misma. Necesitamos unos valores para alfa, beta y gamma. Listo. Y estos valores entonces son los que nosotros vamos luego a resolver pues como con Solver, ¿cierto? ¿Sí? Recuerden entonces que cuando aplicábamos Solver nosotros lo que buscamos es hacer una maximización o una minimización de algunos valores. Entonces vamos a colocar aquí el error medio y el error medio aproximado, ¿cierto? Que no hayamos colocado pues como esos dos datos que vamos a necesitar ahorita. Listo, entonces vamos a colocar aquí en esos valores de alfa, beta y gamma, vamos a colocar entonces unos valores de forma arbitraria. Vamos a hacerlo aquí entonces de acuerdo como nos plantean el enunciado que tenemos, que es 0.3. Luego estos con Solver se van a poder modificar 0.3, 0.45, 0.15, perdón, y 0.3. Solver me va a permitir entonces buscar cuáles son esos valores pues como óptimos, ¿cierto? Ya sí, es que aquí no tengo la fórmula completa. Me falta para calcular este dato entonces la fórmula que va con alfa y el error también me falta entonces el beta, luego entonces me faltaría gamma. Si no tengo esas fórmulas aquí, tengo apenas una sola, la de gamma. Vamos a ver cómo me la paso por acá. Para que la tengamos enseguida. Construir aquí la imagencita un momentico para que nos podamos
nos pueda quedar. Un momento, por favor. Espérame aquí que me abra una. Sí, me faltaron ahí dos ecuaciones. Es como en la imagen. Bueno, las hice por acá. Ecuación, aquí está. Vamos a copiar entonces esta imagencita y vamos a pegarla acá. Listo, aquí tenemos ya el alfa, beta y gamma. Bueno, entonces ahora necesitamos el f sub t, ¿cierto? Vamos a colocar entonces aquí el f de t. Entonces mire que la fórmula nos dice que eso es igual a alfa, ¿cierto? Que acabamos de colocar ahorita en otro por acá. Mire, f sub t es igual a alfa. Bueno, aquí me coloco este con el símbolo y que una captura de imagen. Entonces, alfa, que es esta que tenemos aquí, ¿sí? Miren que vamos a entonces a arrastrarlas, ¿cierto? Intentamos calcular, entonces vamos a bloquear aquí nuestra alfa para que cuando arrastremos entonces la fórmula no nos vaya a afectar eso. Listo. Por la división entre la demanda del periodo actual, en ese caso, aquí estoy colocando mal, aquí, f de t. Entonces aquí coloqué f de t y sí, yo tengo aquí un error que es s de t, pero no, es f de t, es este. Vuelvo otra vez, entonces igual alfa, ¿sí? Bloqueamos entonces la celda por, entonces abrimos paréntesis porque nos dicen entonces que es, mire, la demanda del periodo actual dividido entonces aquí el valor, entonces tenemos demanda del periodo actual, ¿cierto? Dividido el coeficiente de normalización, ¿sí? En este caso, listo. Dividido entre nuestro periodo estacional. ¿Cuál es nuestro periodo estacional aquí entonces? Mire, dice la fórmula que es el periodo estacional o la normalización estacional que teníamos anterior es que sería el t menos n, o sea, t menos n, o sea, t menos un periodo, ¿cierto? Entonces sería 1. El periodo inicial que tenemos es 1, menos los periodos que tenemos aquí, que son ¿cuántos periodos? Son 4. Entonces 1 menos 4 nos va a dar ¿cuánto? Menos 3. Entonces es por eso que necesitamos estos tres valores que tenemos acá. Entonces ese va a ser igual a ese primer valor pues, normalizado. ¿Sí? Entonces vamos a cerrar allí. Más 1 menos alfa, entre paréntesis, 1 menos alfa. Ese alfa, recuerden, para poder arrastrar la forma, entonces que esté fijo. Ahí sí, por, dice aquí, el valor anterior más el valor de tendencia anterior. ¿Cierto? Aquí, f de t menos 1
es el valor anterior. En este caso tenemos entonces que es, vamos a abrir paréntesis, recuerda cómo está la fórmula. Es solamente tendencia anterior, ¿cierto? Una pregunta. Más la tendencia anterior. Entonces sería periodo aquí. ¿Hasta allí vamos bien? Profe, Sí, señor. o sea, solo se toman eh, el nombre de la celda más no el dato, ¿sí o qué? Sí, sí, claro. El nombre de la celda. Porque es que si colocamos el dato, entonces para cada vez que queramos calcularlo, necesitamos entonces cambiar la fórmula. Entonces cambio que así no. Así lo que hacemos entonces es, asumimos la posición. Los datos se van actualizando. Exacto. Y automáticamente se van actualizando cuando vamos a arrastrar. Ah, listo, profe, hágale. Eso es. ¿Qué valores son si van fijos? Por ejemplo, aquí este 1 que es una constante. Ese siempre va a ser un 1 menos alfa. El 1 sí va a ser una constante allí. Bien, vamos entonces a reducir aquí cifras decimales. ¿Sí? Voy a verificar aquí. Voy a mostrar nuevamente aquí para que verifiquemos aquí nuestros datos. ¿Cierto? Listo, vamos a mirar aquí. Recuerden que estamos aplicando esa fórmula, dice. Ese factor, pues ese nivel medio inicial, para el primer periodo que tendríamos. Dice la fórmula alfa, ¿cierto? O aquí alfa que multiplica, ¿sí? Alfa, en este caso, recordemos que alfa lo colocamos aquí ahorita, 0.3, es un valor pues que colocamos aquí arbitrario. Recordemos que estos valores siempre deben de ser menores que 1, ¿cierto? Mayores que 0. Entonces alfa, entonces colocamos de 0.3, eso está en la celda C47, entonces por eso aparece aquí el C47. Le indicaba entonces que como esa fórmula la vamos a arrastrar, entonces por eso entonces ese alfa lo vamos a tener como una celda bloqueada, presionando F4. Entonces alfa que multiplica a la división, de acuerdo pues como en la fórmula que tenemos acá, la división entonces de la tendencia, en este caso, nuestra tendencia aquí B20, aquí está, nuestra tendencia, nuestra venta pues como inicial, que sería entre B20 y el valor de 60 aquí, dividido, ¿cierto? Ese F16, ¿cuál es F16? Ese es el primer valor de normalización que tenemos acá, pero ¿cómo lo encontramos? Porque se da, entonces es esa normalización del periodo, ¿cierto? Periodo entonces menos periodo inicial, o sea, que es nuestro primer periodo, que esté igual a 1, menos n, que es el total de nuestros periodos. ¿Nuestros periodos cuántos son? Son 4, entonces dividido 4, perdón, el periodo el periodo estacional en que estamos, menos los periodos totales. Eso sería 1 menos 4. ¿Y 1 menos 4 cuánto nos va a dar? Nos va a dar menos 3. O sea que esa normalización corresponde al valor que tenemos aquí, que es de menos 3. Entonces por eso colocamos aquí la normalización de 0.51 que está en la fila F16. ¿Sí? Listo, ahí cerramos entonces nuestro paréntesis para indicar que solamente estamos haciendo la multiplicación por estos dos valores. Ahí sí entonces agregamos más para contener nuestra fórmula, ¿sí? Más 1 menos alfa, entre paréntesis, 1 menos alfa, otra vez ese alfa, como recuerden la fórmula la vamos a copiar, como la fórmula la vamos a copiar, entonces bloqueamos la celda de alfa, ¿sí? Mira aquí el paréntesis, entonces como no hay signo entre ellos, indicaría que es una multiplicación por f de t menos 1. ¿Cuál es ese f de t? Es nuestra tendencia anterior, o nivel medio anterior, entonces sería de 176.83, ¿sí? Más la tendencia, bueno, este es el factor estacional, más la tendencia anterior, periodo, o sea, miren, cuando hablamos de t-1 es el periodo anterior, ¿cierto? Ese t-1 es el periodo anterior, entonces nuestro periodo inicial, nuestra tendencia anterior sería entonces
la que hemos calculado ahorita, que es de 55, que corresponde a la celda que tenemos aquí nosotros de 19, ¿cierto? Y ahí es donde damos entonces enter. Listo. Entonces, ese es nuestro valor para el periodo 1. Ahora sí vamos a calcular la tendencia, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con pues seguimos aquí en esta fórmula. Aquí tenemos entonces es la tendencia, ¿cierto? Miren aquí la fórmula. Es igual entonces a qué? A beta, ¿cierto? Entonces vamos a irnos acá, beta. Miren que la fórmula la vamos a aplicar para todos estos periodos, ¿cierto? Entonces vamos a bloquear beta, que multiplica, ¿sí? A f de t, ¿sí? Ese es f de t menos f de t menos 1, lo que sea aquí. ¿Sí? ¿Y qué es f de t? Ya lo tenemos entonces aquí ya calculado. Nuestro nivel medio, pues llamado así como nivel medio del periodo actual, menos f de t menos 1 sería entonces el periodo inmediatamente anterior. Cerramos aquí, ¿cierto? Dice aquí, vamos por aquí ahora, más, abrimos paréntesis nuevamente, y tenemos aquí que es 1 menos beta. 1 menos beta nuevamente. Vamos a bloquear la celda porque necesitamos arrastrar la fórmula. Cerramos paréntesis. ¿Sí? Y aquí tenemos entonces, miren, seguido sin paréntesis y nada. Eso es una multiplicación por el valor de la tendencia anterior. ¿Sí? Ese es t en t menos 1 de tendencia anterior. Listo. Aquí tenemos, bueno, un valorcito aquí, ya. Aquí donde tenemos, miren, nosotros aquí tenemos es beta por la resta de estos dos valores, ¿cierto? Pues nosotros sabemos que eso es un por, pero Excel no reconoce aquí que eso es un por. Es aquí el signo por aquí. Es beta por la tendencia, o sea, la diferencia entre la tendencia actual y la tendencia anterior. Eso no sé pues cómo le resulta allí. Y ahí nos daría entonces nuestro valor. Quedando al pico, pero bueno, vamos a seguir aquí con ellos. Listo. Ahora sí entonces, la estacionalidad. Mira aquí tenemos entonces la fórmula, ¿cierto? Ese es el C sub T. Entonces dice, la estacionalidad, entonces ahora va a ser igual a gamma, entonces que es 0.3, bloqueamos nuestra celda, ¿cierto? Por, mire que aquí aparece, es una multiplicación, pero aquí no lo colocamos, recuerden que está aquí por el error de ahorita, aquí colocar entonces el signo por la división, ¿cierto? Entre la división entre la demanda de ese periodo actual dividido el f sub t, o sea, f sub t que es el periodo actual. Cerramos, más, miren, 1 menos gamma, 1 menos gamma, otra vez, bloqueamos allí para que no nos vaya a afectar, ¿cierto? Estamos aquí, 1 menos gamma por c sub t, ¿cierto? De t menos n. Entonces aquí tenemos, mire, c sub t menos n. Recuerden antes que estamos calculando el periodo número 1, ¿cierto? Y nuestro n es que es la cantidad de periodos que nosotros tenemos. Entonces, la cantidad de periodos que estamos trabajando aquí, la estacionalidad que nos mostró la gráfica era de 4, ¿cierto? Entonces, 1 menos 4 daría entonces menos 3. Este sería nuestro valor que tenemos aquí. Nuestro menos 3 quedaría 0.51. Y ahí sí le damos Enter. Vamos a reducir cifras decimales. Profe, entonces eso nos da en la primera, Sí, en la Sebastián. celda del CT. ¿Cómo?
eso usted lo escogió fue de normalización. No debería ir en la celda vacía. Ah, ya, mírala aquí. Sí, buena pregunta que hace Sebastián. Y es de acuerdo a la forma. Mira, aquí tenemos, cuando tenemos t-1 es el periodo actual menos 1. O sea, si tenemos, el periodo actual es 1, menos 1 nos daría 0. Este sería el periodo 0, pues este que está acá, ¿cierto? Hablando pues como de estos periodos que tenemos aquí, menos 3, menos 2, menos 1, 0, ¿cierto? En este caso, para, para la estacionalidad, al final tenemos el t menos n. T es nuestro periodo inicial, que es el periodo número 1, ¿sí? Es el periodo número 1, menos n. ¿Y n qué son? Son los periodos estacionales que tenemos dentro de cada. ¿Cuántos son? Son 4 periodos estacionales, ¿sí? Por eso esta calculamos aquí siempre la matriz de periodos, que nos da entonces que eran 4. Recuerda que cuando aplicamos esta fórmula aquí, para los factores estacionales, voy a deseleccionar aquí, los factores estacionales indicamos entonces aquí que teníamos que eran 4 periodos estacionales. Que por eso fue que esa normalización aquí nos dio 4. ¿Cierto? Entonces, por eso, cuando hacemos ese cálculo aquí, pues como forma interna, o sea, el periodo actual que es 1 menos los periodos totales que tenemos nosotros, que son 4, entonces 1 menos 4 nos va a dar menos 3. Ah, entonces es la normalización de ese periodo menos 3. Es por eso es la celda 051 o la celda F16. ¿Sí? Listo. Ya tenemos entonces nuestros 3 datos iniciales. Ahora lo que podemos hacer nosotros es arrastrarla sin inconveniente, porque los valores aquí que tenemos sí, no, estamos haciendo un error aquí y tiene lógica, ¿cierto? Porque estamos tomando estos valores de normalización acá y los tenemos vacíos. Bueno, tienen que ver con relación a la pregunta que hacía Sebastián. Vamos a verificar un momento. Sí, porque cuando hacemos este cálculo, mira, aquí estamos multiplicando por ese valor que es 0. Ese es un valor vacío. Todos estos se están multiplicando entonces por estos valores que son vacíos. Que son los periodos anteriores. Vamos a mirar cómo organizamos esto un momentico. Voy a agarrar esto aquí antes de arrastrarlos y vamos a verificar entonces en este caso con esta estacionalidad. Necesita el periodo actual más 1 menos, estoy haciendo es 1 menos gamma. Es raro porque así están dadas. Profe, y si se bloquea la celda de los valores que están en normalización. Normalización, pero es que entonces debe cambiar los valores, porque por ejemplo aquí este es el periodo 2, ¿cierto? Que es este de t, el periodo 2 menos los periodos totales, o sea, sería 2 menos 4 daría menos 2, o sea, tendría que tomar ese valor, y así sucesivamente, tendría que tomar ese valor y luego ese valor, pero para los periodos siguientes ya es que los va a encontrar vacíos, porque por ejemplo para este periodo 1, 2, 3, 4, 5 en este periodo voy a arrastrar hasta aquí un momentico para que nos demos cuenta de algo. En este periodo entonces sería el periodo actual que es 5 menos los periodos totales que son 4. Entonces 5 menos 4 daría 1, o sea, sería tomar ese valor.
Pues sí, efectivamente sí lo toma, pero entonces ese valor está vacío. Aquí no lo estoy tomando. Ese sería 2. Periodo actual 2. 2 menos 4 daría, perdón, 6. 6 menos 4 daría 2. Ese sería el valor normalizado aquí. Profe, porque en ese SDT hay la fórmula desde el primer mes, él empieza, ¿cierto? En la primera utiliza la normalización 0,51 hasta que termina en el mes 4 que termina con la normalización 0,37. Entonces en el mes 5 ya debe utilizar nuevamente 0,51 y así Mm, sucesivamente. no, ya sé No ya. sería así. Ya encontré ya. ¿Esto es donde lo sacamos? Estos fueron normalizados, ¿cierto? Es la normalización de estos 4 periodos, de estos promedios de acá. O sea que nos tocaría entonces normalizar, ¿sí? Normalizante de nuestra estacionalidad. Otra vez, mire. Esta es la matriz de factores estacionales, ¿cierto? Y aquí este valor, voy a arrastrar aquí la fórmula un momentico, toda esta fórmula. Tengo que arrastrar todo. Para que miremos aquí algo. Listo, mire lo que está pasando. O sea, estos son los primeros 4 periodos de estacionalidad. O sea, tenemos los periodos de inicialización. Ahora, estos serían nuestros 4 periodos de estacionalidad. Voy a hacer aquí algo. Voy a colocar igual suma, ya me di cuenta ya aquí de algo, y voy a sumar entonces este rango de datos. ¿Cuánto debería sumar estos 4 periodos? Pues igual que esto, ¿cierto? Estos 4 periodos, la suma debería haber sido ¿cuánto? 4, ¿cierto? Ahora, como nos dio acá, pues nos dio 4.02, entonces nos tocó normalizarlos para que nos dieran entonces 4. ¿Cómo fue que lo hicimos? Entonces, cada periodo de eso, ¿cierto? Dividido la suma que nos dio, multiplicada por 4. En este caso, y nuestra suma nos está dando es 3.81, entonces necesitamos que normalizarla, que nos dé realmente la suma nos dé 4, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos toca hacer aquí? Igual, ¿cierto? Vamos a normalizar aquí enseguida, es el valor que tenemos, ¿sí? Revisar aquí la fórmula, y el valor que tenemos dividido la suma que tenemos aquí total por 4. Entonces vamos a hacer aquí enseguida el valor que tenemos, que es este, dividido, ojo aquí, la suma. ¿Suma de quién? De estos 4 valores, ¿cierto? Multiplicada por 4. ¿Sí? Eso es para que puedan ir normalizando nuestros datos. Listo, entonces ahora sí podríamos nosotros arrastrar un momento, si tenemos que bloquear esta estacionalidad. Bien, miren que eso se aplica entonces solamente para estos 4 valores, ¿cierto? Que es como el primer año. Entonces, como necesitamos arrastrar la fórmula para que no nos coja este valor, por ejemplo, que corresponde al primer periodo del año 2, entonces necesitamos que esta suma, este rango de valores, estén bloqueados. Y aplicamos esta solamente para estos primeros 4 años. ¿Sí? O sea, voy a borrar aquí ese dato. O sea, cada vez que tengamos que hacer esto, necesitamos entonces normalizar estos periodos que tenemos acá. Uy, pero aquí sí me está dando es extraño porque eso ya... Vamos a mirar cuánto nos da esa suma ahora de los siguientes periodos. Suma, y tenemos entonces el periodo 5, 6, 7, 8. Ah, sí, 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 está bien. Yo pensé que me iba a dar muy elevado, como 4, como 5 puntos y algo. Listo, entonces vamos otra vez a aplicarle la misma normalización a estos 4 periodos siguientes. Vamos a hacer igual nuestro periodo actual es dividido, ¿cierto? La suma de los 4 periodos correspondientes a ese año. Voy a colocar aquí F4, aquí, se la bloqueé, por 4 para normalizarlo.
y arrastra entonces hasta el 8, que es nuestro ciclo. Como me doy cuenta, miren, eso va del 5 al 8 y luego entonces iríamos del 8 al 9, del 8 al 12, del 9 al 12, perdón. Y aquí nuevamente vamos a colocar igual nuestro periodo, ¿cierto? Dividido la suma de nuestro rango aquí. Bueno, aquí yo no lo arrastro, está acá, te lo arrastro, cerramos por 4 y vamos a arrastrar. Vamos a modificar aquí esta para que nos tome como este valor. Voy a arrastrar todos para que nos suma todo el valor último y así ya nos da. Listo. Si lo que pasa es que no tenemos normalizado, pues como los demás valores, entonces por eso no encontramos valores vacíos y no encontramos entonces con qué calcular. Si quieren podemos hacer esto más o menos así como para que podamos ir entendiendo pues como esos ciclos. Voy a colocar aquí una pequeña sombra para indicar pues que son los periodos por año. ¿Cierto? Es una forma como ver como los periodos. Listo. Bien, con lo que acabamos de hacer, nos damos cuenta entonces que, miren, por ejemplo, si subamos estos primeros valores estacionales, nos dan por debajo de 4, ¿cierto? Lo que le mostré ahorita se da 3.87. Pero ahora, si lo sumamos acá, ¿cómo así por debajo de 4? O sea, aquí al final donde está el 0,38 de normalización, tendría que darte 4. eso es lo que voy a comprobar. Mira, esta suma que tengo aquí me tiene que a dar mí me da, exactamente. pues en el que yo hice me da acá al final donde tiene el 0,38 me llegas a 4. O sea, no me queda en 0,38 sino en 4. Este aquí último. Sí. Pero es la suma de estos 4 valores, sí, porque esos son los últimos 4 periodos, la suma de esto te debe dar es 4. Si sumas ese valor más este y este último periodo que es el periodo 12, 0.4. Mira, aquí vamos a mirar. Bueno. No le coloqué igual. Igual suma en estos valores y mira que nos da 4. Igual pasa con esos 4 aquí que tengo yo en verde. Esto es como para uno comprobar. Le coloqué aquí como por ciclos, por años, perdón. Mira que cada periodo de esos nos debe dar 4, ¿cierto? Y como lo teníamos inicialmente, voy a colocar aquí adelante, realmente la suma no nos estaba dando 4, ¿sí? Porque no estaban pues como normalizados. Ese inicial nos daba 3.81, miren este fue la que nos dio 4 y algo. Entonces, normalizándolos, es que logramos entonces que la suma si nos dé entonces igual a 4, que son los periodos que tenemos nosotros aquí dividido pues como nuestro año, o sea, por los trimestres, tenemos 4 trimestres. ¿Sí? O sea, un año tiene 3.81 trimestres o 4.03 trimestres. Igual pasa con esta suma no nos daba 4 exactos. Entonces, por eso fue lo de la normalización. Bien, eso sí estaba bastante desfasado, 4.06. ¿Sí? Ya normalizados, mire que si nos dan los igual a 4, que son los periodos porque estamos trabajando nosotros. ¿Nada así? De pronto sí te puede quedar aquí un valor diferente, 3 puntos y algo, no sé si son por las cifras decimales que se están tomando. ¿Sí? ¿Ahí vamos bien? Se podría decir, porque es que tengo como uno que otro valor diferente a los que tú tienes ahí. ¿Desde dónde? ¿Desde aquí al principio? Por ejemplo, verifiquemos. No, en el de normalización, porque yo comienzo con 0,49, pero después me da 1,84, 1,23, 0,37, después 0,49, 1,86, 1,25, 0,37, después me da 0,50, 2,14, 3,08. Bueno, miremos aquí un momentico, en la estacionalidad, estos primeros, los que tengo aquí seleccionados, si tienes estos mismos valores, 0,47, 1,77, 0,21,
Sí, eso sí lo tengo Igual. iguales. Bueno, ¿me Sí, puedes compartir pantalla? ¿No puedes compartir pantalla y verificamos entonces algo? ok. Vamos a ver. Yo dejo de compartir. Dale, ya puedes compartir pantalla. Míralo, baby. Tranquila, ahí está. Ya te va a cargar. Ah, ya. Listo. Tenemos el valor, ¿cierto? Eh, O dale será clic, dale un como yo enter por te... favor. Dale un enter allí un momentico. Eso, muy bien. Mira, tienes entonces que está normalizando el dato de la celda E21 hasta la E24, ¿cierto? Los primeros 24. cuatro valores. Correcto, muy bien. Presiona enter. Ahora allí, mira lo que tienes, es que estás normalizando desde la celda E22 hasta la celda E25. Ese E25, dale doble clic allí para que veas. E25 corresponde al año siguiente. Entonces por eso te estaba cambiando. Mira ese Sí E25. o sea, yo sí te vi aquí en esta que como que estaba fijando los valores. O sea, toca Exacto, sí. fijar los valores. Sí, hay que fijar los valores allí para que nos coja solamente la suma de esos primeros cuatro periodos. Aquí, ¿cierto? Sí, correcto. Y miremos a ver. Ya ahí sí me dan. Eso es. Y la siguiente también tienes que fijarlo. Ay, ay, me equivoqué. Tranquila. Ahora sí. Correcto. Es así. Ese es el concepto que tenemos nosotros que mirar o estar pendiente de que cuando vamos a arrastrar una fórmula, entonces saber qué valores son los que tienen que ir como fijos, ¿cierto? Listo, muy bien. Bueno, David, Con gracias. gusto. Listo, ahora sí entonces voy a compartir nuevamente pantalla. Entonces ahora tenemos nuestro valor. Listo, ya tenemos nuestra normalización, ahora sí vamos a calcular nuestro f sub t, ¿cierto? Ya la fórmula esta. Pues la fórmula que es la general pues como para encontrar lo que son las tendencias. Listo, entonces ese es el que nosotros vamos a calcular. Tengamos en cuenta nosotros aquí entonces que como eso va por ciclos, ¿cierto? O sea, por trimestres, entonces nosotros vamos a calcular son los trimestres, trimestre 13, 14, 15 y 16. ¿Qué quiere decir eso básicamente? Es que, bueno, tenemos entonces las tendencias año 1, año 2, año 3 y queremos entonces calcular la tendencia para el año 4. Pero entonces no nos va a dar un solo valor, sino que nos va a dar la tendencia para cada trimestre, ¿cierto? Para cada uno de los trimestres. Eso es lo que vamos a calcular ahora sí. Entonces tenemos para nuestro primer ciclo, nuestro primer año, entonces va a ser igual. ¿Sí? Entonces aquí, mira la fórmula, la voy a mover aquí un poquito. Aquí. No, no porque pues tiene que ir entonces aquí. Tengo entonces aquí. Ojo, dice, es igual a f sub t, o sea, la tendencia actual, voy a colocar aquí entre paréntesis, ojo, la tendencia actual que tenemos, en este caso sería esta que encontramos aquí, 162, ya la iba a colocar más. Perdón, menos no, sino más el número o ese 9 periodo que lo encontramos. Ojo aquí, esta fórmula de aquí, este T raro que se ve aquí, ¿cierto? Es una T como rarita, es el periodo actual en que nos encontramos. ¿En qué periodo nos encontramos? En el primer trimestre, ¿cierto? Entonces, el primer trimestre por, por el factor de estacionalidad
que tenemos nosotros aquí inicial, ¿cierto? Nuestro, momentico, un momento aquí que no me está dando algo. Listo, FST inicial, nuestro nivel medio inicial, más el periodo que estamos aquí, el valor de la tendencia del periodo, aquí sí, por el valor de la tendencia de ese periodo. Eso es TDT, aquí lo tenemos, TDT, el valor de la tendencia que encontramos. Listo, cerramos paréntesis. Listo. Multiplicado por el factor de estacionalidad. ¿Sí? El factor de estacionalidad. Aquí, ojo con eso entonces. Voy a arrastrar aquí. ¿Qué es? Miren, el factor de estacionalidad tenemos es el periodo actual, ¿cierto? Menos los periodos anteriores. Recuerden que el periodo actual es 1 menos los periodos totales que son 4. Entonces sería 1 menos 4 nos va a dar entonces menos 3. ¿Sí? De aquí por ese que es menos 3. Nuestro periodo es de menos 3. Y le damos entonces Enter. Voy a reducir aquí cifras. Bueno, primero vamos a arrastrar. Y recuerden que vamos a calcular el periodo entonces para un año completo. El siguiente, el periodo 4, el año 4, entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Llegaría entonces hasta aquí. Hasta 16. Vamos a reducir aquí cifras decimales. Bien. Listo. Ah, que porque aquí nos dio 0. No, miremos aquí por qué nos dio 0. Porque no tenemos entonces los niveles y la tendencia pues siguiente, ¿cierto? Entonces aquí no hay problema. Nos toca antes mirar cómo lo vamos a determinar estos valores. Listo. Listo, entonces, ¿cómo vamos nosotros entonces a determinar estos valores que tenemos aquí? Y es que lo único que nosotros tenemos hasta el momento es que tenemos estos valores de tendencias reales, pues estos valores de nivel medio y nivel de tendencia que ya tenemos a partir de lo que son las tendencias, perdón, a partir de las tendencias que ya tenemos acá. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ojo, miren aquí. Las celdas que hacen referencia a lo que es el nivel medio y a la tendencia, no vamos a tomar estas que están en blanco, ¿cierto? Sino que vamos entonces a tomar las tendencias, la última tendencia que tenemos, que conocemos nosotros. Entonces, por ejemplo aquí, esta que es en D32. ¿Sí? Entonces, vamos entonces a bloquear aquí, un momentico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer entonces? No vamos a trabajar aquí sobre esta, sino que nos devolvemos entonces a esta que tenemos aquí calculada. Vamos a darle Enter y vamos a fijar entonces estos dos valores. ¿Sí? Vamos a fijar estos dos valores y para poder entrar aquí arrastrar la fórmula y todos esos datos, o sea, el periodo, los periodos del año 4 los va a calcular de acuerdo pues como al nivel medio y la tendencia del último periodo pues conocido. ¿Sí? Entonces tenemos aquí, esa es C31, entonces vamos aquí donde está C31, lo bloqueamos y esta tendencia está en D31 también, entonces D31, aquí la bloqueamos, le damos Enter y arrastramos entonces aquí. ¿Sí? Miren que aquí está tomando básicamente eso, el periodo 13, pero con la tendencia entonces y el nivel medio que ya conocemos. Periodo 14, entonces de acuerdo pues como a su nivel. Periodo 15 y por último el periodo 16. ¿Sabes? Y mire que está trabajando con la normalización de estos 4 periodos que tenemos acá anteriores. Listo. Es entonces el pronóstico entonces que tenemos como para el año 4.
¿sí? Listo. Ahora sí, entonces vamos a mirar. Tenemos nuestra tendencia, pues nuestras ventas pues como originales, ¿cierto? Y nuestros pronósticos están por acá. Entonces vamos a mirar cómo se comportarían las ventas contra los pronósticos en una gráfica. Acá tenemos nosotros la gráfica, ¿cierto? Nos haría falta aquí entonces a esta gráfica agregarle, bueno, yo la voy a eliminar y vamos a hacer una nueva para poder comparar los valores. Entonces, vamos a seleccionar acá, seleccionamos aquí y que nos grafique entonces lo que son las ventas iniciales respecto a las tendencias. Mire entonces, vamos a mirar entonces cómo se comporta. Vamos a mirar aquí. Miren, la línea azul, ¿cierto? Miren, la línea azul tiene entonces lo que es las ventas iniciales. La naranja, miren que cuando lo selecciono entonces son los pronósticos. Y si miramos la gráfica, ¿cierto? La gráfica anaranjada, miren que sigue el mismo comportamiento, el mismo patrón pues, de regularidad de las ventas. Tenemos entre las estacionalidades y el último patrón o el último ciclo que hemos nosotros determinado, ese que está aquí en amarillo, tiene el mismo comportamiento, ¿cierto? De estacionalidad. ¿Sí? Aquí entonces. ¿Me puedes dar el favor de repetirme cuáles fueron las celdas que tomaste para la Claro que sí. gráfica? Voy a suprimirla y vamos a mirar aquí. Tenemos entonces aquí la primera que es lo de el AT, ¿cierto? Que son las ventas que conocemos, y FT, que es los pronósticos que tenemos aquí, que hemos calculado. Necesitamos verificar cómo es el comportamiento de este año 4, pues podemos llamarlo así como año 4, los pronósticos de los últimos 4 periodos. Le seleccionamos entonces las dos filas, las dos columnas, y así vamos entonces a insertar gráfico y entonces el alineamiento en 2D. ¿Sí? Ahí sí, nadie. Ojo, si esa última parte de la gráfica no tuviese el comportamiento como vienen las tendencias anteriores, ¿cierto? La estacionalidad, podemos llamarlo de esa manera. Entonces, si no tiene ese mismo comportamiento, entonces el pronóstico estaría errado, entonces no nos serviría. ¿Sí? No nos serviría entonces ese pronóstico. Listo, entonces, ahora entonces, ¿qué pasa aquí? Si cambiamos nosotros esos parámetros, recuerde que nosotros colocamos aquí unos alfa, beta y gamma de forma arbitraria, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, alfa, vamos a colocarle 0.2. Miren cómo los pronósticos entonces se van modificando. La línea naranjada, por ejemplo, aquí 0.3. Sí. Miren cómo los valores y también de nuestros datos se van modificando, ¿cierto? Pero recordemos que nosotros estos datos no los colocamos de forma arbitraria, sino que la idea es que se coloquen lo más fijo posible, ¿cierto? Que lo podemos colocar lo más fijo posible. Entonces, es que para eso utilizamos entonces lo que es la fórmula de Solver, ¿sí? Y ahí podemos entonces nosotros mirar qué datos para alfa, beta y gamma son los que mejor entonces se adaptan aquí a nuestro valor. Listo. Entonces, para hacer eso, voy a dejar mi gráfica por acá abajo, que la vamos a instalar ahorita. Y así entonces vamos a terminar aquí en esta tabla. ¿Recuerdan cómo calculamos el error? El error básicamente es la venta que tenemos, ¿cierto? Menos el pronóstico para ese mismo ciclo, para ese mismo año. ¿Sí? Aquí, lo hice al revés. Es valor pronosticado menos el valor real. Eso es. Porcentaje negativo aquí. Listo. Y arrastramos entonces hasta donde nosotros tenemos nuestros valores. Aquí, ¿por qué no calculamos entonces o no lo arrastramos para esos periodos? Porque tenemos solamente son
el pronóstico, pero no conocemos realmente las ventas, ¿cierto? Porque para eso es ese el que estamos calculando. Listo. Ahora dice entonces el error al cuadrado. Entonces igual el error. Recuerden entonces que con alfa alterno gradiente podemos entonces escribir el símbolo pues del cuadrado, ¿cierto? Si no lo encuentran ustedes en su computadora, entonces pueden colocar el error por el error. Pueden hacerlo de esta manera. El error por ese mismo error. Eso es el error al cuadrado. Pero así no se ve pues como tan estético, entonces podemos colocar el símbolo del exponente al cuadrado. Y arrastramos. Listo. Ahora sí. Eso es el valor absoluto del error. Aquí, eso es lo que dice que este es valor absoluto, es ABS, ¿cierto? ¿De quién? Del error que tenemos que calcular, en este caso sería ese símbolo es el slash, dividido la demanda, nuestra venta inicial, llamarlo así. Y le damos enter. ¿Sí? Arrastramos nuestros valores. Ahora voy entonces aquí a dividir, pues a dividir no, voy a reducir aquí cifras decimales para que no es queden tan grandes. Bueno, en este y en este de cifras decimales, ahí estamos bien. ¿Y me puedes mostrar, porfa, la fórmula del error? Aquí, Sí. listo. La fórmula del error tenemos es el periodo, en este caso tenemos es el periodo 1 menos la demanda inicial, entonces que es 60. ¿Sí? Un momentico, aquí te verificamos. ¿Sí, Nadia? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, David. Aquí, el error. Entonces, la demanda, ¿cierto? Pues, o el pronóstico, perdón, el pronóstico actual menos la venta actual. Ese es para el error. Ahora, el error al cuadrado sería básicamente ese error que encontramos ahora elevado a la 2. ¿Sí? Bueno, aquí para que nos guiemos una cosa, les voy a colocar aquí esto. Error, voy a colocar entre paréntesis ET. ¿Sí? Es como el error de la tendencia, para que sepamos que ese ET que está aquí. Y este, sí, este aquí lo tengo es como AT. Es demanda la tendencia. Ese es DT. Así se entiende mejor. Y este último entonces es el valor absoluto del error de la tendencia, ¿cierto? Dividido la demanda de la tendencia, o sea, la demanda que tenemos aquí que es 60. Bien, ahora sí, ya tienen ustedes ya nuestros datos calculados. Que nos hace falta entonces determinar. Miren, el error medio, ¿cierto? Recuerden que el error medio, ¿cómo lo calculamos? Con el promedio, ¿cierto? Ya estamos casi. ¿Promedio de quién? De los errores. Errores de la tendencia. ¿Sí? Y el MAPE, ¿cierto? El MAPE es el promedio, ¿cierto? De los errores absolutos. Del valor absoluto, perdón. Mira aquí, selecciono. Listo, entonces, repito aquí. Error medio es el promedio de los errores de la tendencia, ¿cierto? Por eso seleccionamos aquí la celda de errores de la tendencia, todas. Y el MAPE, ¿sí? Es el promedio, pero ¿el promedio de quién? De los valores absolutos.
de ese cociente entre variación de los errores de la tendencia dividido la tendencia. Bien. Ahora necesitamos entonces que estos valores que están aquí sean los menores, ¿sí? los valores más bajos, ¿cierto? Y estos valores de dónde se determinan, recordemos, vamos a mirar aquí, vuelvo acá entonces. Si yo cambio el alfa a 0.3 como tenía ahorita, te mire que el error medio y el mape cambian también, ¿cierto? ¿Sí? Teníamos aquí 0.1 y 0.3x. Te mire que a medida que este alfa, beta y gamma cambia, entonces nuestros errores cambian y por lo tanto también entonces el comportamiento de la gráfica, ¿cierto? Necesitamos que estos valores sean de lo más mínimo. Y mínimo depende de quién. Ellos dependen de los valores de alfa, beta y gamma. Entonces, por lo tanto, ahora sí vamos a irnos a Solver para colocar nuestras condiciones. Datos, vamos entonces a datos, Solver. David, qué pena, hoy Tranquila. estoy quedada. Es que me quedé en los dos últimos, en los promedios del MEI y del... Claro, y el map. Ujú. Listo. Error medio, el MEI, entonces igual promedio de los errores de la tendencia. Entonces seleccionas toda esa columna de datos. Ok, ya voy. Sí. Oscar, una pregunta. Hola, Oscar. Sí, dígame. ¿Usted tiene la función Solver activada en su computador? O sea, si le das aquí en menú datos, al final te voy a demostrar la opción que es Solver. No, no. Listo, vamos a mirar, para que nadie termine allí. Y David, la del map, porfa, me muestran claro la que sí. fórmula. Entonces, la de mat es igual, promedio. ¿Cierto? Ya la anoto. Ya, David, gracias. Ok. Entonces el promedio de la columna de los valores absolutos, ¿cierto? Listo, voy a mostrarle aquí un momentico a Oscar que intentamos entonces esta la función solver, ¿sí? Entonces, cómo la activamos, Oscar? Mira aquí, en archivo, vamos a dar aquí en archivo entonces, y le damos en opciones, Sí. ¿sí? Archivo, opciones, y dentro de opciones buscamos entonces complementos, ¿sí? Y aquí en complementos, no. Sí, vea, aquí está. Voy a volver a entrar ahí. Archivo, opciones, buscamos entonces en opciones de Excel, complementos, y aquí dice, al final dice administrar. Buscamos entonces Señor. complementos de Excel. Le damos ir. Y en complementos de Excel debe aparecer entonces una lista de complementos y está la opción de Solver. Activamos eso ahí. La activas y le das a aceptar. Listo, profe, hágale. Ok. Y automáticamente ya te debe aparecer pues aquí la opción de Solver. Que la vamos a necesitar entonces ahorita. Listo, entonces vamos a usar el Solver. Le vamos entonces a datos, va a estar por aquí. De datos, Solver. Entonces aquí nos pregunta, ¿cierto? Nos pregunta, bueno, ¿usted qué quiere hacer? Ah, establecer es una función objetivo.
¿Dónde quiere colocar esa función objetivo? O sea, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Que el valor, voy a borrar aquí esto, que el valor que esté en la celda mape sea lo menor posible, ¿cierto? Entonces que ese valor de mape sea máximo, no era, sea máximo, sea mínimo, sea valor de, no, lo único que queremos es que sea un valor, sí, voy a colocar aquí un momentico, el valor de mape, lo coloqué 2 veces, voy a bajar todo eso aquí, eso es, la celda de mape sea un valor entonces mínimo, ¿sí? Ahora, cambiando, ¿qué valores? Listo, entonces yo aumento aquí, cambiando entonces, voy a seleccionar aquí, ¿y qué quiero cambiar? Entonces es que me cambie el alfa, beta y gamma, entre los valores que tengo acá. O sea, aquí estoy buscando que ese valor del mape sea lo más bajo posible, ajustando pues básicamente aquí el valor de alfa, beta y gamma, ¿cierto? Pero estos valores, recuerden que alfa, beta y gamma tienen unas restricciones, ¿cierto? Profe, qué pena. Me parece que apenas seleccionó uno. Sí señor, es el problema de mi mouse aquí. Ahora sí, gracias Sebastián. Es alfa, beta y gamma, ¿cierto? Entonces sujeto, dice aquí, vea, sujeto a las restricciones, ¿a qué restricciones van a tener? Entonces tenemos aquí, vamos a agregar las restricciones, le damos clic en agregar. Primero entonces, ¿cuál es la restricción inicial? Sebastián, ¿se acuerda? Que nuestras celdas, Debe ser mayor igual a aquí, 1 otra y escogió una menor sola. igual. Digo, mayor igual a 0 y menor igual a 1. Tiene que ser, Menor igual a 1. ¿cómo? Debe ser menor e igual a 1. Correcto. Aquí el símbolo, menor o igual que 1, ¿cierto? Pero ahí seleccionó uno solo. Es que esto porque me está escogiendo uno solo. Ahí sí. Menor o igual que 1. Le damos entonces agregar. Pero también estos mismos valores tienen que ser, un momento aquí, Mayor o igual a 0. mayores o iguales que 0. Te va a cambiar el símbolo, mayores o iguales que 0. Y le damos entonces a aceptar. Profesor, ese es el valor en el intervalo en que deben de estar. ¿Cómo me dicen? Ese es el valor del intervalo en el cual ellos deben de quedar. Exacto, entre 0 y 1. Eso es lo que dice. Listo, pues. Listo, entonces ahora sí le damos solver. Y nos dice que ha encontrado una solución, ¿cierto? Que ha encontrado entonces una solución y le damos entonces a aceptar. Entonces aquí ya tenemos, que con estos valores de alfa, no sé por qué me dio raro 0, gamma, alfa, beta y gamma, este sería entonces, mire, el mapa más bajo sería de 0.09 y la gráfica entonces sería la más ajustada aquí. Voy a intentar aquí un momentico, si será que podemos cambiar el dato de bueno, recordemos que el azul es la demanda, ¿cierto? Y la naranja es el pronóstico. ¿Sí? Entonces, estas serían las que se ajustarían más pues como a nuestro modelo de tendencia utilizando lo que es el método de Winter. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí les resultó allí? Recordemos que a veces de pronto estos valores lo pueden cambiar un poquito, o sea, si ustedes lo aplican ustedes allá, posiblemente estos valores no les vayan a dar así. No sé, Sebastián le dio así. Sí, señora, así me dio. Hizo bien. Sí, porque recuerden que la vez pasada estaban aplicando uno y nos daban valores como un poco diferentes. Sí, pero aunque hay una diferencia muy pequeña entre algunos valores, la gráfica viene siendo la misma. La misma, sí. Sí, es por las cifras decimales de pronto a veces que las está asumiendo. Muy bien, listo. Entonces, eso es lo que es el método de Winter. Es una aproximación entonces o una normalización de los datos a partir de lo que tenemos
de las demandas pues, que tenemos acá. Ok, bueno señoritos, se nos acabó el tiempo por hoy. Entonces, el próximo sábado, aquí, hay una claridad, rapidito. Les voy a colocar entonces un ejercicio que tenga tendencia, tenga este tipo de comportamiento, ¿cierto? Para que ustedes lo practiquen y lo revisamos el 21, que tendríamos entonces otra vez tutoría, ¿cierto? El 28, creo yo, de acuerdo pues con la normalidad pues, de la universidad, el 28, tendríamos entonces los exámenes finales, por lo tanto entonces no tendríamos tutoría, ¿cierto? El sábado 28. Ustedes tienen esos exámenes finales hasta las 11:30. Y el examen de esta clase sería entonces el 5 de diciembre. ¿Sí? Sin embargo, yo el 21, el próximo sábado, estaría comunicándome con ustedes y mirando pues, en la tutoría, miraríamos entonces cómo vamos a hacer lo del examen final, ¿cierto? Ahí acordamos entonces cómo quedaría el examen para que ustedes lo puedan resolver. Recuerden, les voy a colocar entonces, hoy de pronto no, el martes, les colocaré entonces como un documento, un ejercicio para que ustedes lo practiquen. La idea es que ustedes lo hagan entre semana y el sábado 21, que tenemos tutoría, lo analizamos para ver cómo les fue. ¿Sí? Lo compartimos. La idea es que podamos entonces aplicarlo, saber y corregir y ya luego entonces sí quedaremos pues listos para el examen. Listo, Bueno, profe. Muchas gracias. bueno señores, con mucho gusto. Que Que estén muy estén bien. bien. Chao. Igual. Señor.